Muy buenas tardes a quienes nos acompañan. Agradecemos mucho su presencia tan puntual. Vamos a dar inicio a este foro y me permito presentarme. Mi nombre es Argentina Casanova y voy a ser la moderadora del foro el día de hoy. Voy a dar lectura a la presentación de nuestros ponentes y dar una breve reseña en el orden de participación, como vamos a tener. Vamos a empezar con precisamente Isabel Rodríguez, quien nos está compartiendo el día de hoy. Isabel es consejera sexual y de parejas, es coordinadora del área de salud reproductiva de la Red de Mujeres y Hombres por una opinión pública con perspectiva de género en Campeche, es activista por los derechos humanos sexuales y reproductivos, es licenciada en Ciencias de la Comunicación y actualmente es coordinadora del proyecto de litigio estratégico para el ejercicio de los derechos sexuales de las mujeres con acciones de prevención y garantías del acceso al aborto en el estado de Campeche. Ella es nuestra primera participante el día de hoy. También nos van a acompañar y cuando sea su turno voy a dar su reseña, Estela Sánchez y posteriormente Silvano Cantú. Nos acompañan por parte de la Red de Mujeres hasta este momento la directora de comunicación Carla Lezama y en el apoyo técnico Merly Reyes. Me voy a permitir cederle la palabra a Isabel Rodríguez. Ahí está, tienes la palabra, Isabel. Hola, pues muy buenas tardes a todos los presentes. Es un gusto para nosotras pues, poder compartir en este espacio pues un poco del trabajo que estamos realizando dentro de la organización y también un poco de la información que hemos podido recopilar a través de este trabajo y a raíz de lo que estamos viviendo, que es esta epidemia del COVID-19. Entonces, me gustaría compartirles mi presentación para que podamos iniciar con mi participación. Un momento. Sí. Okay. Bueno, pues estamos, todas las personas pueden observar la presentación. Me gustaría pues empezar a compartir un poco del tema que en lo personal es un tema de suma importancia, que es justamente hablar de los derechos sexuales y reproductivos, viéndolo desde un problema de salud pública que requiere una atención específica durante las pandemias. Y esto aunado a que pues muchas personas jóvenes nos hemos encontrado ante diversas dificultades y me han mandado un sin fin de preguntas, de las cuales también aprovecho a contestar un poco. Y pues podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Pues básicamente vamos a iniciar con el tema de los derechos sexuales y reproductivos, pues recordar un poco que estos se encuentran enmarcados dentro de los derechos humanos y que en este sentido pues hacemos referencia a nuestras libertades que tenemos de vivir nuestra sexualidad y nuestra reproducción de una manera autónoma. También hablar de que todas las personas tenemos estos derechos sin importar ninguna condición alguna y que obviamente el Estado pues se encuentra en una obligación de garantizar que se ejerzan de una forma libre, sin miedo, sin coerción y sin ningún tipo de violencia.
Por supuesto, al hablar de estos derechos sexuales y reproductivos, pues voy a mencionar estos 13 derechos sexuales y reproductivos. Es la siguiente, por favor. En la cual, justamente yo me voy a centrar o a hablar específicamente de 3 derechos. El primero, que es el derecho a decidir de forma libre sobre tu cuerpo y tu sexualidad. El número 6, que es el derecho a vivir libre de violencia sexual, y el número 12, que es el derecho a los servicios de salud sexual y reproductiva. Recordemos que la sexualidad no solo proporciona un bienestar físico, sino que además esta nos va acompañando, permitiéndonos reconocernos y reconocer a las otras personas. La clave, sin alguna duda, es que la sexualidad se lleve de forma plena, se lleve de forma satisfactoria, que podamos ejercerla desde un tema de la decisión propia. Y actualmente las juventudes, pues es algo que debemos de ir conociendo para hacer valer nuestros derechos. La siguiente, por favor. Y pues bueno, también hacer un hincapié en que estos objetivos del desarrollo sostenible se han incluido dentro del objetivo de salud y bienestar, el cual recordemos que como meta para esta agenda de 2030 es garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva. Y que bueno, sin duda alguna, el trabajo que han hecho los movimientos tanto feministas como de mujeres y personas jóvenes han logrado que podamos identificar estas desigualdades de género y estas necesidades en torno a los derechos sexuales y reproductivos para que sean abordados desde una perspectiva de género y que ayude a la eliminación de la violencia contra la mujer. Por supuesto que a pesar de todos estos grandes avances que se han tenido, nos seguimos viendo con estas dificultades para que se puedan garantizar estos derechos. En específico, hacia las poblaciones más vulnerables y que viven en contextos de crisis humanitarias como la que estamos viviendo actualmente con la pandemia. La siguiente, por favor. Y pues bueno, una de las preguntas más importantes que nos hacemos ante estas circunstancias es ¿qué dificultades nos impone la pandemia para cuidar de nuestra salud sexual y reproductiva? Sin duda alguna, las medidas que se están optando ante esta prevención de esta contingencia, pues nosotras, las mujeres, nos vemos en dificultades como una limitación del desplazamiento, la saturación y la poca disponibilidad de estos centros de salud, aunado al aumento de exposición de múltiples formas de violencia hacia la mujer, y de tal forma que afectan que podamos cuidar nuestra salud sexual y reproductiva, limitando el acceso a métodos antifecundativos y al aborto seguro. Sin duda, la salud pública en estos momentos se está focalizando en todas las acciones hacia la pandemia, pero esto no significa que estos derechos pues desaparezcan durante esta pandemia, ¿no? Y es muy importante recordar que existen lineamientos internacionales que son los que nos permiten identificar estos puntos claves en temas de salud sexual y reproductiva, en especial los que deben de ser atendidos en nuestros contextos. La siguiente, por favor. Pues sí, no cabe duda de que estas organizaciones internacionales ya han emitido ciertas recomendaciones a nuestro estado, a nuestro país. Uno de ellos fue el que se emitió este pasado 8 de abril, llamando por parte de Amnistía Internacional y otras organizaciones que se vieron involucradas en que el gobierno mexicano debe de prevenir y de atender estas violencias contra las mujeres que se están generando y que siempre han existido, pero que siguen aumentando a raíz de esta pandemia, esta contingencia. No olvidar que México registró más de 1,000 feminicidios durante el año 2019 y que, pues bueno, las cifras indican que en nuestro país 10 mujeres son asesinadas al día, que esta cifra lamentablemente sigue aumentando año tras año.
y que por supuesto las organizaciones que han expuesto y se han manifestado en torno a uno de los casos más visibles que tuvimos iniciando esta contingencia, que fue el feminicidio de la niña Ana Paola, que fue abusada sexualmente y asesinada dentro de su casa el pasado 2 de abril en plena contingencia. No cabe duda de que estos recursos para garantizar estos derechos no están siendo atendidos, se están desviando, y es importante reconocer el valor que tienen nuestros derechos sexuales y reproductivos. Los centros de justicia, por ejemplo, deben de operar en horarios específicos, deben de operar de forma regular para seguir proporcionando y garantizando la atención de estas mujeres y no dejarlas desprotegidas. Esto debe ser una acción que todos los estados deben de llevar a cabo. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí hablamos un poco de que el aislamiento expone a las mujeres a ser víctimas de violencia por parte de sus parejas y familiares y limita el acceso a redes de apoyo frente a hechos de violencia. Estos son comunicados que están emitiendo diversas instituciones, pero que sin duda sabemos que han existido como si pandemia, pero lamentablemente se han visto el aumento de estos. Y bueno, a esto nos lleva a una siguiente pregunta, que es la siguiente diapositiva, por favor, es el impacto que está teniendo esta pandemia entre hombres y mujeres, si es igual o es distinta. Por supuesto que el impacto es completamente diferente, afectan de distinta forma a las mujeres y demuestran las desigualdades de géneros que existen entre mujeres, niñas y los hombres, y en específico poblaciones o grupos marginados, como aquellas personas que se encuentran en situación de pobreza extrema, que son personas con algún tipo de discapacidad, y es importante reconocer todos estos datos anteriores para que podamos hacer una oportuna detección y el acceso a un tratamiento específico para el bienestar de estas personas. Los hombres actualmente se sienten bajo una presión derivada de que, pues al haber el desempleo o al no haber un trabajo como tal, está provocando estos conflictos en el hogar, y las mujeres nos vemos con diversas situaciones. Una de ellas es la carga doméstica, la cual se está doblando, puesto que ahora al tener un tiempo máximo libre, nos vemos magnificadas y nos vemos absorbidas por la carga doméstica, y aunado a que al haber cierre de escuelas, pues esto es un efecto también económico que se están enfrentando las mujeres. Los hombres, por supuesto, también están experimentando estas necesidades, pero las mujeres hemos tenido que sobrellevarlas con o sin pandemia, y a raíz de esta pandemia, pues está doblando. La siguiente, por favor. Y bueno, un dato muy interesante es que el Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas ha emitido un comunicado donde nos dicen que la situación de estrés y saturación sanitaria está llevando a los sistemas de salud a dirigir todos los recursos de los servicios de salud sexual y reproductiva a limitar el acceso de la planificación familiar. Que recordemos un poco que estas necesidades de nuestros derechos sexuales y reproductivos son permanentes, es decir, no podemos quitarlos porque hay una pandemia, están y siempre van a estar, por lo cual en estos contextos observamos el efecto negativo de la falta de estos servicios, incluyendo como los abortos inseguros, embarazos no planificados, infecciones de transmisión sexual y pues una mortalidad materna inclusive. El siguiente, por favor. Un informe que fue publicado el 11 de marzo de este año por el Instituto Guttmacher habla de 3 puntos específicos que estamos observando en todos los países y en específico algo que está sucediendo en nuestro estado. El primero es la escasez de estos métodos antifecundativos y los antirretrovirales para tratar estas infecciones de transmisión sexual debido a la reducción de su producción. Recordemos que la mayoría de estos medicamentos y de estos métodos se vienen desde China. Al haber iniciado esta contingencia, esta pandemia,
pues obviamente vemos afectadas en diversas formas, y también las dificultades actuales en la cadena de estos suministros. Dos, pues la insuficiencia del personal dedicado a atender la salud sexual y reproductiva y el incremento a los tiempos de espera. El personal de salud está enfocado en todos los temas específicos que tengan que ver con el COVID, pero no hay personal que esté trabajando de manera regular los temas de salud sexual y reproductiva. Y el tercero es la pérdida de fondos para atender la salud sexual y reproductiva o el incremento de barreras económicas y físicas. Nuevamente, vemos que estos recursos que ya habían sido etiquetados para el trabajo de los derechos sexuales y reproductivos se ven desplazados y se están concentrando en acciones que nos vemos expuestos todas las personas y no se van a garantizar nuestros derechos. El siguiente, por favor. Y ante estas circunstancias, ante estas vivencias, una de las preguntas que más se han estado haciendo las personas jóvenes, incluso personas en todos los sentidos, es cómo puedo tener sexo de manera segura ante esta pandemia del COVID-19, que al final sabemos que no podemos hacer a un lado el ejercer nuestro libre derecho a nuestra sexualidad. Y algo que me parece muy importante desmitificar es que el COVID-19 no es una infección de transmisión sexual. Una de las mejores formas que existen para esta contingencia es la masturbación. Es la oportunidad ideal para autoexplorarnos, autoconocernos y ayudar y contribuir a todas estas medidas de salud que existen en torno al COVID-19. El sexting también es parte de nuestros derechos sexuales y reproductivos, a llevarlo de una manera libre, sin coerción y sobre todo de forma que podamos vivir nuestra sexualidad plena. Ahorita el tema durante esta contingencia es importante mencionar el consentimiento. Muchas personas se encuentran en situaciones viviendo con la pareja y el hecho de que sea mi esposo o mi esposa, de que sea mi novio o novia, no hay por este simple hecho, una obligación de tener relaciones sexuales en todo momento. No caer en estos romanticismos del confinamiento. Un ejemplo muy claro es la imagen que tenemos en la parte de arriba de que el sexo en cuarentena es una oportunidad para revivir la pasión, quitarnos estas ideas de que la cuarentena nos va a ayudar a mejorar nuestra relación en pareja, sobre todo si estamos viviendo violencia. Es importante hacer a un lado todas estas ideas de romanticismo en torno a la cuarentena y reconocer que el hecho de que estamos viviendo esta situación, si yo digo que no, es importante respetarla, sea mi pareja, sea con la persona que yo vivo, y sobre todo que esto se puede dar en personas que vivimos pues con nuestras parejas. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí también quiero aprovechar a responder muchas de las preguntas que se han hecho durante esta contingencia, que es qué hacer ante una emergencia. Recordemos que ante estas situaciones de emergencia podemos acceder también a un método anticonceptivo de emergencia, el cual puede ser una pastilla, y su efecto pues es dentro de las 24 a 72 horas posteriores de esta práctica de riesgo. Pero no solo es la única opción, también ahorita lo que estamos tratando de difundir es que existen diversas formas. Uno de ellos es el método Juste, que una mujer si ya estaba consumiendo pastillas, pues puede acceder a ello. Y pues bueno, al final voy a hablar un poquito de esta campaña que se está difundiendo. La siguiente, por favor. Que es, ¿qué hago si fui víctima de una violación y sospecho de un embarazo? Es importante recordar que podemos interrumpir antes de las 12 semanas de gestación y que si nos encontramos en otro estado que no sea la Ciudad de México, pues es revisar el Código Penal de tu entidad federativa. Sin embargo, todos los estados tienen esta causal, que es la causal violación, y que en la gran mayoría pues son hasta las 12 semanas de gestación. La interrupción por violación, la interrupción legal del embarazo es legal en todo el país, y en los casos donde los servidores de salud están obligados a garantizar este servicio y sobre todo se debe de proporcionar esta intervención en crisis.
Obviamente el aborto es esencial para preservar la vida y la salud de las personas. Los impactos que tiene el COVID-19 puede desplazar los servicios de aborto, ya que existen muchas restricciones ante esta contingencia. Entre ellas es que se limitan los viajes, las formas de movilidad que tienen las mujeres para ir y acceder a una clínica. Por eso también es importante reconocer uno de los métodos, que es el aborto medicamentoso, como un medio seguro y eficiente para que las mujeres puedan interrumpir su embarazo no deseado, que recordemos que el misoprostol está incluido en la lista modelo de medicamentos esenciales emitida por la Organización Mundial de la Salud, lo que significa que los gobiernos deberían registrarlo para tenerlo en consideración. De manera general, pues las necesidades que se tienen en torno a la salud sexual y reproductiva pues son permanentes, por los cuales estos cambios pues tienen un efecto que siempre los hemos observado y que el acceso a los métodos antifecundativos, si de por sí ha sido muy restringido, no solo en una cuestión de información, sino que ahora está aunado a toda esta situación que se está viviendo y en especial los servicios de interrupción del embarazo, los insumos se están desperdiciando o se están agotando. El siguiente, por favor. Y pues nuevamente recordar que podemos acudir a cualquier establecimiento público para si fuimos víctimas de este delito de violencia sexual. Recordemos que tenemos este derecho a recibir esta atención de urgencia de forma inmediata y sin alguna condición previa. Que el personal de salud tiene esta obligación de atendernos y que se desprende de una ley general de víctimas que tiene este reglamento y que además está respaldada por la norma oficial 046 que habla acerca de la violencia familiar sexual y sobre todo que si eres una mujer mayor de 12 años, tú puedes solicitar esta interrupción bajo protesta de decir verdad y no requieres de ninguna otra persona que vaya a tu disposición. Esto obviamente es como una de las medidas que tenemos para que las personas jóvenes puedan tomar de manera autónoma las decisiones sobre su reproducción. Y bien es cierto que no podemos hacer todo desde casa, sobre todo esta cuestión de que si nos enfrentáramos a una violencia sexual, pero para eso existen ciertos organismos que estamos generando herramientas y mecanismos para una atención oportuna sin exposición ante el COVID-19. Uno de ellos es la campaña que está llevando a cabo el Observatorio de Violencia, que es tener un número de WhatsApp donde podemos brindar información y asesoría jurídica y apoyar desde esta distancia, ¿no? Apoyarnos en esta cuarentena. La siguiente, por favor. Y ya para ir cerrando un poco esta participación, hablar de la salud sexual y reproductiva en estos tiempos del COVID-19, pues centrarnos básicamente en la prevención del embarazo no planeado, que muchas personas están hablando de este famoso efecto baby boom, que esperan que pasado los 9 meses del inicio de esta cuarentena, vamos a ir observando pues los grandes índices de natalidad. Y la idea es que las mujeres jóvenes, mujeres en general, puedan acceder a su derecho. La pandemia del COVID-19 debe de ser abordada sin duda alguna desde una perspectiva de género, puesto que sabemos que las mujeres estamos más expuestas al contagio de este virus, que somos víctimas de violencia de género, incluida la violencia sexual, por supuesto, y que son probablemente quienes vamos a cargar con este trabajo tanto doméstico como el cuidado entre nosotras, entre pares, entre las personas que estamos conviviendo. La pandemia no debe de significar un retroceso al avance que ya se ha logrado desde distintos movimientos, tanto feministas como movimientos de personas jóvenes, sino que además se deben de traducir en formas para que podamos seguir garantizando nuestros derechos sexuales y reproductivos. Invito a las personas a que podamos seguir estando pendientes de todas estas recomendaciones y que por supuesto podamos ejercerlas de forma plena y segura. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias por tu participación, Isabel. Y continuando con el programa, vamos a tener la participación de Estela. Me voy a permitir leer su reseña. Estela Sánchez es maestra en Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de Campeche. De la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es abogada litigante y asesora jurídica del Observatorio de Violencia de Género en Campeche, la Red de Mujeres, la organización convocante de este foro. Se ha desempeñado como acompañante en casos de feminicidio y violencia sexual. Asimismo, es defensora de derechos humanos y es impulsora de la aplicación de estos criterios en el ámbito jurisdiccional. Me voy a permitir abrir el micrófono de Estela y no la encuentro. ¿Por qué no? Ah, es que está. Permítame. Ahí está. Adelante, Estela. Hola, Arge, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias a todas las chicas que nos acompañan ahorita en esta transmisión. Y a mí me toca hablar un poco más del contexto jurídico de esta situación de aborto y derechos sexuales y reproductivos. Quisiera empezar mi intervención señalando que un punto que Isabel tomó en su presentación, ¿no? O sea, México es el país más inseguro para las mujeres en Latinoamérica. Y esta situación del aislamiento derivado de el COVID no lo modifica para bien, sino al contrario, reencrudece la violencia contra las mujeres, la violencia sexual, la violencia doméstica, la violencia física, psicológica, económica, en fin, toda la gama de violencias de las que son víctimas las mujeres se modifican y se acomodan a este nuevo entorno social o esta nueva práctica social que tenemos, ¿no? Y pues no aumenta o no ayuda en nada esta situación, ¿no? Tenemos todo lo que ya nos comentó Isabel, la cuestión de la falta de acceso a los métodos anticonceptivos, a las posibles formas de interrupción legal del embarazo. Y aunque estemos en esta situación tan estresante y tan limitante, no se olvidan o no se deben de dejar de lado y no se suspenden los derechos humanos, que es lo que tenemos como garantía, ¿no? México o el Estado mexicano resulta ser un Estado de derechos humanos. A partir de la reforma del 2011 se garantiza, ¿no? Se dice que todos los derechos humanos deben de estar reconocidos, garantizados, bla, 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 en la Constitución, ¿no? Y se les olvida, o como que se les pasa de lado, que el derecho a decidir es un derecho humano reconocido que engloba varios de ellos, ¿no? Es un derecho humano así medio complejo, porque engloba el derecho a la salud, a la seguridad personal, a la privacidad, de libertad religiosa, no discriminación e igualdad. Entonces, al dejarlo un poco rezagado por parte del Estado, genera violaciones que en este momento se están dando más evidentes o más difíciles de poder señalar, por así decirlo, por esta cuestión del confinamiento, que no dejan de pasar, pero que ahí están. Es importante señalar que México firmó el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, que es un consenso derivado de estas cuestiones de derechos humanos, en los que el Estado mexicano se acordó el eliminar el aborto inseguro, garantizando servicios de aborto en los casos que es legal o está despenalizado, e instar a los estados a realizar modificaciones en sus leyes, normas, políticas públicas para poder accesar a la interrupción. Entonces, en México, el boom de esta cuestión de interrupción legal del embarazo se da en la Ciudad de México con la despenalización hasta las 12 semanas de la interrupción del embarazo. Esto es libre. Una mujer puede tener acceso a esa interrupción del embarazo sin
más que cumplir una serie de requisitos que el propio sistema de salud te dice y no te preguntan por qué o cómo o para qué. Eso es en la Ciudad de México y ha sido como que el gran avance y que la mayoría de los estados tratan de copiar, pero pues se ven limitados por diferentes situaciones, ya sean políticas, religiosas, que están alrededor de esta cuestión del aborto. Es importante señalar que sí, el aborto es legal en nuestro país en unas causales o una serie de causales, como ya había dicho Isabel. La violación está en los 32 códigos penales. En algunos está cuando el embarazo afecta la salud de la mujer, cuando el embarazo es de riesgo para la vida de la mujer, cuando existe una malformación congénita grave del producto, si el embarazo es producto de una inseminación artificial en contra de la voluntad de la mujer, que eso lleva consigo otro tipo de derecho, ¿no? Biomedicina y todo eso. Si es de forma imprudencial o accidente, cuando la economía de la mujer es precaria y este embarazo hace que sea más precaria o que aumente el nivel de pobreza y pues el de la libre decisión de la mujer, ¿no? Entonces, estos causales permiten que las mujeres tengan acceso en diferentes estados a la interrupción legal del embarazo. Entonces, no quiere decir que en este momento esté suspendido todo esto. La realidad es que si una mujer se encuentra en una situación me acabo de enterar que estoy embarazada y quiero interrumpir, y estás en una de estas situaciones, puedes acudir a cualquier centro médico para que te practiquen una interrupción, un aborto, o a través de los medicamentos, la interrupción medicamentosa de la que estaba hablando Isabel, a través de los medicamentos reconocidos como el misoprostol para la realización de la interrupción. Otra cosa que se me estaba pasando es la existencia de la norma 046, que es una norma oficial mexicana que hace posible el poder acceder a la interrupción legal de un embarazo si eres víctima de una violación, y con el plus de que no necesitas llegar con la denuncia al centro de salud para que te hagan la interrupción. Si eres menor de edad, o sea, de 12 años para arriba, no necesitas del consentimiento de tus padres para poderlo hacer. O sea, tú llegas y, como dice, bajo protesta de decir verdad, tú dices, fui víctima de una agresión sexual y estoy embarazada, o tengo miedo, no sé qué, y entonces ellos se tienen que ofrecer el protocolo para, primero determinar si estás embarazada, cuántas semanas tienes y practicártelo. Esto es de manera general en todo el país y bajo estas circunstancias, ¿no? La situación esta de la pandemia ha encrudecido toda esta situación de falta, o sea, de por sí, el realizar la interrupción de un embarazo en nuestro país es complicado, es estigmatizado, legal o de forma ya sea medicamentosa o quirúrgica, siempre la decisión de la mujer se ve estigmatizada y señalada. Y todo esto que de la pandemia lo que ha venido a hacer es a cerrar más y a encrudecer todo este problema, ¿no? Muchas mujeres son agredidas por sus parejas, por sus familiares, no tienen la posibilidad de acceder a un método antifecundativo, no tienen a un método anticonceptivo y mucho menos a poder interrumpir un embarazo no deseado, porque obviamente al no consentir la relación sexual, pues no estás aceptando esa maternidad, ¿no? Entonces, hay una cuestión muy difícil para nosotras, las mujeres. No solamente estamos
viviendo con nuestros agresores en algunos de los casos, ya sean nuevos o viejos, porque las prácticas sociales de ahora hacen que incluso familiares o personas con las que no tenías contacto antes del confinamiento y que ahora por el encierro tienes que tener, o sea, se convierten en tus agresores o los típicos, ¿no? O sea, el mismo agresor que estaba en tu casa está más tiempo contigo y tiene, pues ahora sí que más chance de estarte hostigando y lastimando, ¿no? No solamente es eso, sino además la falta de movilidad, la carencia económica que se deriva también de todo esto, o sea, la falta de recursos para poder, no sé, en vez de hablar a la farmacia para que pueda obtener, no sé, un misoprostol o una caja de condones o unas pastillas anticonceptivas, no voy a desperdiciar ese dinero o no voy a usar ese dinero para eso, pudiéndolo utilizar, por ejemplo, para víveres, porque tengo a mis hijos que tienen que comer. Entonces son situaciones que ponen a las mujeres en un círculo de violencia terrible. Esto hablando de la cuestión del encierro, ¿no? Y la forma en la que se conecta con la violación a los derechos humanos reproductivos de las mujeres, ¿no? El Estado ahorita está enfocado totalmente en hacer otras cosas. En COVID, no salgan de sus casas, vamos a evitar contagios y dejan de suministrar esas cuestiones de necesidad, ¿no? Para las mujeres. La posibilidad de que tú llegues cumpliendo todo tu protocolo de seguridad al hospital y llegar y decir, óyeme, quiero realizar una interrupción por tal cosa, y que te digan, no puedo, no tenemos tiempo, ya ni siquiera va a ser el hecho de que te crean o no, de que lo hayas hecho porque te hayas sido víctima de un abuso o lo que sea, sino que además te dicen que no hay recursos, que no es un tema prioritario y que pues ahora sí que te aguantas, ¿no? Porque hay testimonios de chicas que han, con conocimiento de la NOM 046, han acudido a hospitales solicitando la interrupción y les dicen francamente que no tienen tiempo, que no hay personal, y eso es una violación por parte del Estado para los derechos humanos de ellas, aunque México se levanta el cuello todo el tiempo como Estado diciendo que es un Estado garantista, que procura los derechos humanos, pues en la práctica vemos que no, y con esta pandemia se muestra aún más esta falta o este déficit que tiene México respecto al tema, y más frente a las mujeres, ¿no? El ser mujer en nuestro país no es algo fácil, vivimos en riesgo 24 horas. Antes pensábamos que solamente vivíamos en riesgo en las calles, teniendo miedo de ser asesinadas con violencia o ser víctimas de feminicidio, sino que ahora vivimos otra realidad que no estamos seguras ni siquiera en nuestras propias casas, porque pues convivimos con agresores o con personas que no respetan que uno es no, que todo tiene que ser con consentimiento y que pues el simple hecho de que sean pareja, esposos, no les da la apertura de poder decidir sobre nosotras o sobre nuestros cuerpos. Simplemente no encuentro palabras para poder señalar más esto, ¿no? Pero sí, el aborto en nuestro país es legal. En los 32 estados de nuestro país es legal por violación. Tenemos la NOM 046, que hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Hay muchas niñas que no dicen que están embarazadas porque fueron víctimas de una violación y por miedo a que sus padres les digan, las regañen, las castiguen, y llevan embarazos a término, poniendo en peligro su vida. Entonces eso es importante. No tienes 12 años, fuiste víctima de una agresión, tienes miedo de hablar, pero puedes acceder a una interrupción legal a través de la aplicación de la NOM 046 en un hospital público. Te tienen que dar toda la información y además tienen la obligación de darte contención en caso de que lo necesites, porque es obligación del Estado. No necesitas llevar una denuncia, no necesitas pasar por el trauma de ir a un ministerio público y que te pregunten qué fue lo que te pasó, porque desafortunadamente eso sucede. Simplemente con el hecho de decir,
Estamos a fui un minuto. víctima, es suficiente. Y pues ya para terminar, les repito, el aborto es obligación del Estado practicarlo en las causales que está, y pues ojalá y podamos hacer algo para ayudarles en caso de que tengan dudas respecto a esto. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Estela. Y para continuar con el programa, muchas gracias a quienes se han integrado. Hasta este momento tenemos 50 participantes y vamos a continuar con Silvano Cantú. Silvano Cantú es maestro en Derechos Humanos y Democracia por la Flaxo, México, fundador del Laboratorio de Innovación para la Paz, y asesor jurídico del Observatorio de Violencia Social y de Género en Campeche. Se ha desempeñado en el servicio público, en la sociedad civil y como consultor de diversas instituciones nacionales e internacionales desde hace más de una década. Se ha destacado como impulsor de la Reforma Constitucional en Derechos Humanos de 2011 y de la Ley General de Víctimas y de procesos hacia la armonización de la normatividad nacional sobre tortura y desaparición de personas. Ha sido profesor de posgrado en diversas universidades del país y autor de diversos textos académicos y de opinión sobre derechos humanos, derechos de las víctimas de la violencia, seguridad y sistemas de justicia penal. Adelante. Muchas gracias, Argentina. ¿Cómo están todas y todos y todes? No los puedo escuchar, pero me imagino que muy bien. Hemos estado compartiendo algunas reflexiones, me parece que muy puntuales, muy valiosas con respecto a esto que estamos viviendo. Me parece que es un ejercicio que hay que saludar de parte del observatorio, el hecho de que se multipliquen estas plataformas y estos espacios para que dialoguemos, porque esto que estamos viviendo no es una situación cotidiana, regular, es una crisis inusitada en buena medida, es algo que hace muchas décadas no se vivía. Es probable, quizás sin exagerar, que hayamos tenido 1 siglo y 2 años desde la última gran pandemia, ¿no? Que fue la gripe, la llamada gripe española, que realmente fue una gripe originada en Estados Unidos. En fin, hay una larga historia con respecto a pandemias y sin embargo, a nivel generacional, pues no nos toca vivir una pandemia todos los días. Entonces, es un acontecimiento novedoso en ese sentido y algo que es interesante destacar para ir entrando en materia, la materia que corresponde a la exposición que me invitaron amablemente las compañeras del observatorio a compartir con ustedes, tiene que ver con estándares internacionales de actuación con respecto a esta pandemia del coronavirus o COVID-19, es que esta es la primera pandemia global que se da en un mundo en el cual hay derechos humanos universalizados, ¿no? Reconocidos por instancias internacionales, garantizados, sabemos que con muchos bemoles y con muchos problemas por los estados nacionales, pero definitivamente ante un contexto jurídico muy distinto al de la primera posguerra mundial y no se diga a las pandemias medievales. Entonces, las instituciones internacionales están reaccionando al desafío que nos plantea esta pandemia. Las instituciones nacionales también. Y pues me parece que quizá de una forma un poco más asimétrica, a ritmos diferenciados, pero también con algunas buenas prácticas, hay autoridades locales que están tomando cartas en el asunto, que están asumiendo los desafíos de la pandemia y me parece que en términos generales los estándares científicos que necesitamos para afrontar la pandemia se están adoptando. Salvo algún presidente de la República que invita a inyectarse detergente, que es algo que ya todo el mundo ha recomendado no hacer, hay ciencia en la atención de las instituciones frente a la crisis. Lo que tendríamos que estar subrayando, enfatizando
insistiendo todo el tiempo es que la solución de esta crisis depende de dos grandes columnas, una de las cuales no puede sostener todo en la crisis. Necesitamos las dos. Una de esas columnas tiene que ver justo con los estándares científicos, pero la otra columna es la que tiene que ver con los estándares democráticos con los que hacemos frente a la crisis. Las experiencias previas de epidemias y de pandemias regionales o globales que se han vivido nos han puesto de frente a la necesidad de que no solamente haya respuestas médicas, técnicas, sino también de índole extrasanitaria que tiene que ver con una nueva concepción de la salud. La salud como entendemos hoy en un mundo en el que se han desarrollado estándares de derechos humanos, particularmente de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, es un derecho a la salud fortalecido, enriquecido, un derecho a la salud en un sentido amplio, que incluye una serie de satisfactores a necesidades elementales, pero también a necesidades más amplias, que involucra de una manera central el derecho a la alimentación adecuada, el derecho al agua, el derecho al ingreso para poder tener a su vez acceso a otros satisfactores, el derecho a la vivienda digna, entre otros elementos que los estados están obligados a garantizar y a proteger a las personas. Entonces, en el marco de la crisis, se ha insistido desde los organismos multilaterales para que las instituciones nacionales y locales adopten no solamente una política, una agenda en materia de derecho a la salud, sino una política con enfoque de derechos humanos. Y esta política con enfoque de derechos humanos conlleva, entre otras dimensiones, dos que me parece fundamental destacar. Por una parte, la perspectiva de género. No hay enfoque de derechos humanos sin perspectiva de género, así como no puede haber solución a la crisis sin perspectiva de género. No podemos hablar de estándares democráticos de atención y de contención y de superación de la crisis sin perspectiva de género, punto. Y el otro gran tema, la otra gran dimensión, es el de las interseccionalidades. Es decir, no basta con hacer una desagregación por sexos de la estadística y de las políticas para hacer frente a la pandemia, sino que necesitamos dentro de esta misma desagregación sexual hacer componentes de política dirigidos a aquellos grupos de atención prioritaria que tienen pues un conjunto de particularidades, condiciones, características, contextos que las exponen a especiales situaciones de vulnerabilidad. Y en ese sentido es importante que el conjunto de las políticas, sea la política de sana distancia del gobierno federal, o sea lo que sea que se esté adoptando como política en Campeche, no se ha sonado mucho que haya una agenda muy compleja de las autoridades locales, pero seguramente habrá alguna que se esté incorporando, o la política que lleven alguno de los tantos gobiernos locales que tenemos, debe haber una consideración central con respecto a las mujeres, al componente de género, y dentro del componente de género a las diversas interseccionalidades que complican y podrían acentuar en determinado momento la vulnerabilidad de la población de niñas y mujeres en el país en general y en el ámbito local, incluyendo Campeche, en lo particular. Algo que es importante destacar con respecto a este enfoque de derechos humanos es que los principales estándares disponibles a la fecha acentúan que es un requisito sine qua non para poder resolver la crisis.
Y esos instrumentos principales creo que es momento de que los mencionemos y recomendamos la lectura porque creo que son grandes cajas de herramientas para quienes están desde sociedad civil o desde gobierno enfrentando la crisis y diseñando herramientas de política pública. Creo que vale mucho la pena que le den lectura. La primera de ellas es la resolución 01-2020 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Me parece que es el estándar más completo a la fecha en materia de políticas para enfrentar la crisis. La resolución 01-2020 lleva el título Pandemia y Derechos Humanos en las Américas. Y me parece que la Comisión Interamericana en este documento incluye todas las dimensiones y las esferas de posible vulneración de derechos, desglosa una serie de medidas que son pues por demás pertinentes y pues resulta un compendio de recomendaciones bastante útil. Ahora, la oficina del Alto Comisionado, de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos está haciendo un ejercicio no menor, bastante interesante, que también recomiendo que visiten, que es un documento titulado Directrices Esenciales para, tiene un nombre largo, se llama Directrices Esenciales para incorporar la perspectiva de derechos humanos en la atención a la pandemia por COVID-19. Esas directrices esenciales son interesantes porque la Oficina de Alta Comisionada ha ido incorporando poco a poco nuevas medidas al documento, de tal manera que van enviando actualizaciones periódicas con nuevas directrices y se van incorporando también algunas poblaciones de atención prioritaria que ameritan la adopción de medidas concretas para poder atender a estas poblaciones en el marco de la pandemia con enfoque de derechos humanos, con perspectiva de género e interseccionalidad. Y algo que es interesante es que estos estándares, por ejemplo, la resolución 01-2020, nos habla de un conjunto de principios que son aplicables a la atención de la pandemia con enfoque de derechos humanos. Habla, bueno, pues de principios que son universales, son conocidos por parte de quienes elaboran políticas públicas con enfoque de derechos humanos, por ejemplo, el principio de buena fe, la universalidad, la no discriminación, que es desde luego de las tablas mosaicas de todo este asunto de la crisis con un enfoque de derechos humanos, los deberes de garantía, de respeto, de diligencia, de prevención, el principio pro persona, que es algo importante porque podría parecer que es como parte de una retórica de los documentos de derechos humanos, pero hoy por hoy nos encontramos frente a situaciones en las cuales si la autoridad, y pensemos en la autoridad o el agente del Estado como el médico o la médica que está frente a ustedes decidiendo si les pone el respirador o no porque no hay suficientes respiradores, en donde la autoridad se ve obligada a hacer una interpretación rápida sin tener que recurrir a una argumentación muy elaborada porque se está muriendo el paciente y tiene que hacer este triage, esta decisión en donde hay riesgos para la vida, para la integridad, para la salud, y el principio pro persona puede ser una cuestión de vida o muerte, ¿no?, en estas situaciones. O el principio de no discriminación se vuelve una cuestión de vida o muerte en estas situaciones. Entonces, recomiendo que se asomen al documento, a los dos documentos que les menciono, en concreto, en este caso de los principios, a la recomendación número 3 dentro de la resolución 01-2020 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ahora, hay muchos temas que voy a saltarme un poco porque necesitamos ir cerrando la intervención. Con respecto al tema de género, yo recomendaría también la lectura de un tercer documento que me parece importantísimo, que es este documento emitido por la Comisión Interamericana de Mujeres,
que, si no me equivoco, se llama Impactos del COVID-19 en la vida de las mujeres. No es propiamente una recomendación, no es un acuerdo, es un documento de política pública internacional, pero me parece que en materia de género es el más completo de todos los que se pueden consultar hoy, ¿no? Hay una guía básica de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, que también incluye muchos estándares con perspectiva de género que son importantísimos. También recomendaría su lectura. Pero para profundizar en el tema de género y COVID, yo recomendaría profundizar en este documento de impacto de COVID en la vida de las mujeres de la Comisión Interamericana de Mujeres. En estos documentos, tanto en el de COVID-19 en la vida de las mujeres como en el de la CID y en el de la alta comisionada, encontramos, además de esta aproximación metodológica a la perspectiva de género con respecto a la crisis, 4 grandes dimensiones en las cuales se despliega el conjunto de medidas para hacer frente a la crisis con esta perspectiva de género. En primer término, las interseccionalidades a las que ya me he referido. Es decir, no solamente hablar de una perspectiva de género tabula rasa, sino hablemos de contextos concretos. Hablemos de las mujeres privadas de la libertad. Hablemos de las mujeres migrantes. Hablemos de las mujeres lesbianas o LGBTI+. Hablemos de niñas. Hablemos de mujeres mayores. Hablemos de mujeres indígenas. Hablemos de mujeres afrodescendientes. Hablemos de mujeres con discapacidades. En todos estos casos de intersección de vulnerabilidades, encontramos medidas muy concretas que necesitarían un tercer factor, o sea, género, la intersección más el derecho que es impactado. Derecho a la salud, primeramente, en donde la medida estándar es la prevención de contagios. Pensemos, por ejemplo, en estos casos de mujeres que se encuentran institucionalizadas o viviendo en instituciones. Asilos de personas mayores, niñas que están en orfanatorios o albergues, niñas o mujeres migrantes en centros de estaciones migratorias. Es este tipo de contextos en los cuales es necesario que se adopten medidas muy puntuales, aterrizadas a la situación que viven estas poblaciones. Aparte, necesitamos considerar también que hay una serie de violencias que tienen que ver con la intersección, ¿no? O sea, por ejemplo, la discriminación que puede recibir una mujer lesbiana que va a buscar atención médica amerita una atención por parte del Estado para prevenir esa discriminación y para corregirla en caso de que se pudiera presentar. Un segundo contexto, aparte de las intersecciones que se desprenden de estos estándares internacionales, tiene que ver con la violencia familiar y la violencia sexual. Y la ventaja de haber sido el último en hablar es que ya se ha hablado bastante sobre ese tema, ¿no? O sea, Isabel y Estela han sido magistrales explayándose con respecto a derechos sexuales y reproductivos en el marco de la pandemia. Me parece que habría poco que pudiera agregar, solamente como para hacer un resumen de lo que ya se ha dicho, la importancia que destacan también estos estándares de la prevención, que tiene mucho que ver con educación sexual, que no se debe interrumpir con la pandemia, al contrario, deben multiplicarse los canales para que se fortalezca la educación sexual. Y por otra parte, otros 2 asuntos que voy a tratar muy rápidamente, ya me están señalando que tengo el tiempo encima, voy a procurar ser breve. Otros 2 temas que tienen que ver con violencia sexual, la parte de multiplicar los canales de denuncia y hacerlos efectivos. O sea,
De nada sirve que esté la denuncia si la mujer vive con su agresor y no puede hacer una llamada, ¿no? O por el tema de confinamiento no puede salir de su casa para ir al Ministerio Público a presentar la denuncia. Esto hace ilusoria el derecho de acceso a la denuncia. Entonces, lo que tenemos que hacer, y creo que el sector social tiene mucho que aportar en ello, y creo que hay muy buenas prácticas locales, por ejemplo, el observatorio, esto que está haciendo con sus grupos de WhatsApp. O sea, acercar las grandes tecnologías, redes sociales incluidas, Twitter, Facebook, WhatsApp, etcétera, para generar botones de pánico y para generar redes de solidaridad y de reacción inmediata y rápida frente a hechos de violencia familiar, incluyendo violencia sexual. Algo también que es muy importante es que haya acceso de las mujeres a anticonceptivos, tanto los que toman de manera voluntaria como los que puedan representar anticoncepción de emergencia en casos de agresiones, ¿no? Y algo que hay que destacar, que menciona la Comisión Interamericana de Mujeres, es que se calcula que por el impacto de la pandemia y la ruptura de las cadenas de distribución comercial o incluso también por medidas restrictivas aéreas o de otro tipo de los gobiernos, al menos 18 millones de mujeres en Latinoamérica y el Caribe van a quedar sin acceso a anticonceptivos. Ese cálculo es devastador. Necesitamos hacer algo para romper los bloqueos que pudiera haber para hacer accesible esos anticonceptivos a las mujeres. Y finalmente, dentro de este contexto de violencias, pues es necesario que activemos, ya lo decía Isabel, la Ley General de Víctimas y la legislación en materia de atención a víctimas que existen en las entidades federativas, que sabemos que tiene una serie de desafíos, que sabemos que se queda corta en los mecanismos de implementación que ha tenido, porque no hay recursos, porque no hay abogadas y abogados suficientes, porque los fondos de reparación no están funcionando del todo, o por cualquier otra causa, pero necesitamos que estos mecanismos que ya existen se optimicen en el contexto de la pandemia con perspectiva de género. Quisiera concluir haciendo también mención a dos grandes ámbitos que estos estándares internacionales subrayan que se tienen que tomar en cuenta en la elaboración de política pública en el marco de la pandemia. Uno es que se tomen en cuenta las medidas post-crisis, sobre todo las medidas de carácter económico, con perspectiva de género, es decir, que se contemplen las mujeres empresarias y a las mujeres trabajadoras, principalmente a las mujeres en la economía informal, que van a ser las más golpeadas de todas las poblaciones en el aspecto económico, porque ya hoy son las más vulnerables y las más excluidas. Después de la crisis se prevé que pueda haber un impacto mucho mayor. Entonces, hay que poner especial atención a las medidas post-crisis de naturaleza económica y social para las mujeres. Y finalmente, que es algo que se está haciendo también en este espacio, fomentar y garantizar la participación de las mujeres en la elaboración e implementación de políticas para enfrentar la crisis. Me quedo con esos comentarios por ahora y quedo atento a las reacciones. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Ahora les vamos a pedir que en el chat o pueden levantar la mano anotándose si desean hacer preguntas. Vamos a ir tomando hasta 4 preguntas en una primera ronda. La idea es que tengamos, los ponentes van a responder, ya sea que ellos y ella, bueno, ellas y él, respondan todas las preguntas o tomen alguna pregunta que ustedes nos den. Y bueno, un poco recapitulando, recordamos para quienes están escuchándonos y bueno, viéndonos, nos vamos a estar, Isabel nos hablaba sobre el contexto en este momento del acceso a los anticonceptivos que se convierten en un obstáculo porque ya sea como resultado de una violencia
o el resultado de una práctica sexual consentida, consensuada, el embarazo puede ser no deseado, ¿no? Son estos escenarios que tenemos que tener presente y cómo se ponen en riesgo precisamente los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y las niñas dentro del escenario de la pandemia. Estela nos hablaba sobre las condiciones, las razones por las cuales se puede recurrir a un aborto en nuestro país, que lo decía de una manera muy clara, el aborto es legal en todos los estados, que es algo que tendríamos que hacer énfasis en el sentido de que todos los códigos penales en los estados establecen causales por los cuales se permite, y que en algunos estados se incluye la causal de la pobreza, no solamente la violencia sexual, sino también estas condiciones que pueden llevar a una mujer a considerar que su embarazo no necesariamente tiene que llegar a término. Y finalmente nos decía Silvano, nos hablaba sobre todos estos documentos que se han generado, que son muy puntuales, porque tendríamos que estar revisando desde nuestro trabajo como defensoras de derechos humanos, como promotoras de los derechos sexuales y reproductivos, pero también recuperaba algo muy valioso, que es cómo tenemos que mirarlo como la violencia contra las mujeres, como un escenario que del que ya de por sí venimos, pero cómo se intersecciona ahora con este escenario de la cuarentena, de la pandemia, de las violencias, y creo que nos pone en una ocasión de preocuparnos, pero también de activarnos en generar respuestas y soluciones. Efectivamente, la red de mujeres está generando una campaña permanente en los dos sentidos, tanto de acceso y de acompañamiento a las mujeres en términos jurídicos, mediante un teléfono el teléfono de la organización que se responde y se da la asesoría jurídica, también si es necesario la atención psicológica, pero también el acompañamiento con el acceso a la información para acceder al aborto medicamentoso, que eso es algo que desde la organización se acompaña precisamente considerando estos escenarios. Abro la oportunidad para que quienes nos escuchan me digan si desean levantar la mano, alguien desea hacer alguna pregunta, algún comentario. No veo ninguna pregunta hasta el momento. ¿Alguien ha levantado la mano? No veo manitos levantadas. Pueden anotar en el chat si tienen alguna pregunta y les vamos abriendo el micrófono para que vayan participando. Ahí tenemos a Jaime, Janet, perdón. Janet, te vamos a abrir el micrófono para que nos des tu pregunta. Ahí está. Adelante, Janet. ¿Nos escuchas? Janet Martínez. Nos dice que no puede hablar. Entonces le damos lectura a su pregunta. Dice, cuando el personal de salud se niega a realizar una ILE por causas mayores, digamos, su religión, puede ser castigado o sancionado por parte de alguna autoridad. Y esa es la pregunta que nos deja Janet. Yo les pediría que si hay alguna otra pregunta la vayan escribiendo y voy viendo a quienes les vamos abriendo el micrófono. ¿Alguna otra pregunta? Para que nos vayan respondiendo en ronda de hasta 2 minutos nuestros ponentes. ¿Alguien más? Si no, les pasamos la palabra. Si les parece, vamos en orden inverso. Ahora empezaríamos con Silvano, luego Estela y por último Isabel. Si así desean, si no, pueden ceder la palabra. Ok, yo creo que en ese tema Estela o Isabel tendrán más elementos de respuesta. Yo me quedaría por ahora en el tema de que desde luego que la interrupción del embarazo y el aborto es un derecho, está reconocido. Hay formas de litigarlo, de documentarlo, y yo sería de la opinión que tendríamos que adoptar este tipo de medidas con urgencia. Es decir,
que documentemos y que denunciemos ante las instancias que pudieran estar pues atentas y receptivas a este tipo de conductas, ¿no? Por ejemplo, el sistema Ombudsman sería una de las vías a explorar. El tema de que se pueda hacer litigio estratégico en la materia, que es algo que, por ejemplo, el observatorio hace. Algo que me parece también importante es que se pueda denunciar por la vía mediática los hechos y que se siga trabajando en campañas de incidencia para que las instituciones, en este caso del sector salud, sensibilicen a su personal para que estas situaciones de objeción de conciencia u otros argumentos que se puedan sacar y que pueden ser legítimos o en la mayoría de los casos me atrevería a decir que no lo son, pues sean excepcionales los menos posibles y sobre todo que no se tomen a la ligera, es decir, que no pongan en riesgo bajo ningún contexto la salud, la vida o la integridad de las mujeres. Bueno, sí, lo que dice Silvano es muy cierto. Respecto a lo que nos pregunta Janet, Leo, la NOM 046 habla dentro de las obligaciones que tiene el sector salud en tener personal capacitado para realizar las interrupciones de embarazo, pero no solamente hablando de la cuestión técnica, metodológica para poderlo hacer, sino también tiene que tener personal capacitado en esta cuestión de la objeción de conciencia para que exista personal siempre disponible, o sea, eso es lo que marca la ley, ¿no? Para que pueda realizar la interrupción sin ninguna clase de perjuicio, ¿no? O sea, de prejuicio, perdón, que ya no sea por su religión o porque él no está de acuerdo con el aborto, simplemente a que haga su actividad médica conforme a su responsabilidad. Eso es parte de las obligaciones que tiene el Estado a través del sector de salud de tener este personal capacitado, como dice Silvano, ¿no? O sea, con esa visión de derechos humanos y en cumplimiento de sus obligaciones para los cuales están. Eso es muy claro en la norma. Y, bueno, y también pregunta si puede ser castigada o sancionada. En sí, el médico perteneciente a eso que se niega, obviamente no, pero sí se puede presentar una queja ante la Comisión de Derechos Humanos, haciendo énfasis de que, por ejemplo, llegas, pides una interrupción y te dicen es que no tengo ningún personal que te lo quiera hacer, por la cuestión de la objeción de conciencia, que ninguno tiene la posibilidad de practicarla porque no quieren, entonces sí puedes acudir a presentar una queja o incluso una denuncia en contra del servidor público y de la institución que te niega el acceso a la interrupción. Gracias, Estela. Otra pregunta que están haciendo es acerca de, para complementarla, es qué se puede hacer en caso de que se niegue estos servicios, y eso se puede denunciar. Adelante, Isabel. Sí, pues más que nada yo creo que ya salvo lo que han dicho mis compañeros, mis compañeras, pues sí saber que el Estado tiene la obligación de garantizarnos el aborto, y esto implica que si 20 personas no quieren realizar el proceso, pues el Estado tiene que buscar 21 personas hasta que haya la persona que decida practicar la interrupción. Por supuesto, también ahí veríamos por parte del Estado el trabajo de sensibilización que tienen hacia los servidores de salud. Por supuesto, esto es un trabajo que nosotros desde la organización hemos estado realizando, trabajos sobre la sensibilización a servidores de salud en torno a la interrupción legal del embarazo y la norma 046, porque muchas veces estas negaciones de los servicios se dan porque desconocen
pues que justamente se enfocan o que están planteados en la Constitución, que se encuentran en marcos normativos y que existen muchas herramientas, incluso internacionales, que avalan estos procedimientos. Entonces, más que hacer como una denuncia o directamente o demandar a un médico o médica, haría una queja ante derechos humanos, como bien mencionaba Estela, y por supuesto aquí nosotras como organización de la sociedad civil, pues también tenemos un trabajo comprometidos para que haya un acceso integral a la interrupción del embarazo, sobre todo en nuestro estado. Bien, recupero el comentario, efectivamente, ya creo que se llama Yanis, donde mencionas la objeción de conciencia es personal, es del servidor público. Es un tema que pues está todavía a debate, pero efectivamente las instituciones están obligadas porque son representantes del Estado y tienen el deber de garantizar el acceso a la interrupción del embarazo. Y tenemos también algunos comentarios. Me gustaría abrir el micrófono le voy a abrir el micrófono en este momento a Yuri para que nos haga sus comentarios directamente. Yuri, adelante. Qué pena, porque yo nada más estaba aquí dando atención a su foro y no me quería meter en eso. La verdad se me hace súper interesante y por eso se los quise poner en la parte de la documentación. Sí me da pena porque ustedes son los expertos en temas de derechos sexuales y reproductivos. Pero bueno, me parece importante, retomando lo que decía Silvano sobre el tema de los estándares, que además ha sido algo, podríamos decir, sin precedentes a nivel mundial, en donde todos los mecanismos internacionales de derechos humanos, cortes, etcétera, se han pronunciado de manera específica sobre cómo se deberían de seguir ciertas situaciones en el marco de COVID, ¿no? Y son estándares que además de que quedan de manera muy clara y específica, no se están implementando en su totalidad. Yo daba un ejemplo, por ejemplo, mujeres privadas de la libertad. Si sumamos todos los estándares que se hablan desde la CIM, desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues prácticamente lo que dicen, a ver, son dos procedimientos, uno para las personas que puedes excarcelar y otro es para las personas que no puedes excarcelar. Tratándose de mujeres, no solamente tienes que garantizar que estas personas tengan acceso a servicios de salud integrales, sino también tienes que ver, por ejemplo, si estas mujeres se encuentran dentro de los grupos en situación de vulnerabilidad, porque entonces las tienes que ver de qué manera las vas a aislar. Pero además tienes que ver que estas personas no dejen de tener acceso al medicamento, cosa que tienes que solucionar porque además suspendiste las visitas de sus familiares, entonces tú tienes que conseguir el medicamento. Otro punto adicional, necesitas también garantizarles en todo caso aquellos servicios necesarios o de salud especializada por su condición de mujer. Esto quiere decir toallas sanitarias, medicamento para cólicos, etcétera, lo que se vaya a necesitar, ¿no? Entonces, todas estas situaciones y estos estándares ya están documentados, ya están en estos estándares, en estos documentos que mencionaba Silvano, pero a la fecha no hemos logrado generar, o bueno, han sido pocos estos ejercicios que se han realizado a partir del litigio estratégico y de la documentación. Algo que yo les comentaba es importante que empecemos a hacer una documentación, pero no solamente una documentación de acceso a transparencia de cuántas mujeres hay privadas de la libertad, por ejemplo, o cuántas personas o mujeres han solicitado el servicio de ILE por violación en el marco de COVID, sino también necesitamos comenzar a hacer documentación del litigio estratégico, o en pocas palabras, conocer estos litigios que sabemos que no nos van a llevar a ningún resultado, solicitar un amparo en donde el amparo nos va a ser negado de forma porque van a decir, no es cosa urgente, no es algo que ponga en riesgo la vida y la seguridad de las personas, y toda esta documentación, empezarla a sistematizar y denunciarla ante mecanismos internacionales para que al menos exista un pronunciamiento al Estado mexicano sobre situaciones en específico. ¿Por qué? Si lo vemos en el tema de derechos sexuales y reproductivos, no han existido los antecedentes porque obviamente nadie está saliendo de la casa, pero no ha existido esta situación de,
oye, a ver, si quieres interrumpir legalmente tu embarazo, ¿de qué manera te acercamos a los servicios, si fue por violación, si fue cualquier circunstancia que pueda llevar a cabo esta documentación? Y mientras no hagamos o no detonemos esta situación, pues vamos a regresar al no pasa nada, ¿no? Entonces, por eso me parecía bien importante volver a retomar lo que decía Silvano, específicamente en la parte de los estándares y prácticamente ocuparlos desde el ejercicio de la interseccionalidad con perspectiva de género con relación al artículo 1 constitucional. Porque si bien es cierto, los jueces cuando se presentan acciones jurídicas les requete choca que presentemos o que argumentemos sobre el artículo 1 constitucional, se tienen que pronunciar a fuerza sobre el artículo 1 constitucional. Es decir, si nosotros empezamos a documentar con eso y decirle, y además, ¿qué crees? Ya te hice la tarea y te traigo desagregado los estándares internacionales de todos estos documentos y necesito que te pronuncies sobre esa situación, va a ser bastante interesante ver cómo se niegan al cumplimiento, pero además va a ser mucho más interesante que nos reconozcan los derechos desde ese tipo de situaciones. Y creo que sería bastante adecuado en el marco de COVID, que es algo que no se va a solucionar en un mes. Digo, ya al final científicamente nos han dicho que esto concluye un periodo y luego vamos a otro y pues lo menos eso se inicia 3 años más, ¿no? Entonces ese era mi comentario, como quería que fuera muy sencillo, pero sí me parecía muy importante empezar a pensar en una estrategia de litigio que lleve de la mano a implementar estos estándares internacionales y que veamos desde qué enfoques los vamos a ocupar para no perder de cierta manera las cuestiones que ya tenemos, pues no ganadas en su totalidad, pero al menos sí reconocidas, ¿no? Ya, perdón, gracias. Muy bien, muchísimas gracias. No, si hay alguna otra pregunta entre las asistentes, si no lo hubiera, me gustaría que tuvieran hasta 2 minutos para cerrar sus participaciones, nuestras ponentes y nuestro ponente. Le cedo la palabra a Estela. Bueno, para cerrar, coincido totalmente con la observación que nos hizo y el comentario que hizo Yuri. De hecho, el evidenciar al Estado mexicano de sus faltas creo que es una forma interesante para poder llegar a conseguir algo más tangible que lo que está puesto en la letra, ¿no? Entonces, tenemos que chambearle para documentar y utilizar los estándares internacionales. Cierro ya mi intervención señalándoles que el observatorio la red de mujeres a través del observatorio tiene abierta la línea de la oficina para dar asesoría jurídica y contención psicológica en caso de que sea necesario a las usuarias que deseen o necesiten información, tengan alguna duda. El número de teléfono es para Campeche, es el 981-816-8948. Hay varios flyers, ustedes entran a la página del observatorio, pueden ver los flyers con la información. Y muy rápido, las recomendaciones que tenemos dado, si son mujeres, si están en una situación de violencia y no pueden salir de casa, pero tienen a alguien de confianza que pueda acceder a informarlo, no duden en recurrir a ella para que llame, ya sea llame a este número o llame al número del Centro de Justicia para las Mujeres, al 911, para ya sea que se le dé la asesoría y la atención que necesita por parte de esta organización, por parte de nosotras, o sea canalizado al Centro de Justicia o a la autoridad competente respecto al asunto. Eso es todo, quedo a sus órdenes y pues cualquier duda aquí seguimos trabajando. Muchas gracias, Estela. A continuación le cedo la palabra a Isabel para que nos dé sus últimos comentarios, si no hubiera alguna otra pregunta. Listo. Pues a mí me gustaría enfatizar mucho sobre que el aborto medicamentoso
es uno de los medios más seguros y eficientes para interrumpir el embarazo no deseado, sobre todo en esta contingencia, y que recordarles que este medicamento está incluido en la lista modelo de la Organización Mundial de la Salud. Por lo tanto, pues esto significa que los gobiernos deben de registrarlo de esta forma, y que nosotras como organización siempre vamos a manejar este servicio de forma integral. Es decir, nosotros siempre vamos a priorizar que haya la información y también el acceso a la garantía de sus derechos, ¿no? Cuando decidimos interrumpir un embarazo en cualquier circunstancia, incluso si así lo decido y así se desea, ¿no? También volver a enfatizar en que tenemos esta línea donde vamos a estar brindando todo tipo de información que estamos siguiendo trabajando aún con toda esta contingencia, y que sabemos que las mujeres que requieren un aborto pues no pueden esperar hasta que esta pandemia acabe. Son acciones que debemos de llevar a cabo y que vamos a seguirlas haciendo aún con todas las medidas de seguridad, para que las mujeres puedan acceder a su derecho. Y pues únicamente también me gustaría invitarles a todas las personas que les gustaría conocer más en torno a lo que es el aborto medicamentoso. A partir del lunes, que es, me parece, 11 de mayo, vamos a hacer público un taller justamente en torno al aborto medicamentoso que queremos impartir de forma gratuita. Va a tener un cupo limitado, el cupo va a ser un aproximado de 25 personas. Sin embargo, queremos priorizar mujeres que pues hayan estado presentes en este foro. Así que si también pueden escribirnos en la parte del chat su correo electrónico para que les hagamos llegar de manera inmediata esta invitación y podamos estar al pendiente de todo este tipo de información y, por supuesto, del trabajo que estamos realizando a través de Redmi AC y de todos estos espacios como tenemos CISEX Campeche, que es justo el área donde brindamos información en salud sexual y reproductiva a chicas y chicos de manera oportuna, amigable y sobre todo desde una perspectiva de género. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Le cedo la palabra a Silvano Cantú. Hasta por 2 minutos. Hola, pues muchas gracias. Realmente no tendría mayor comentario, simplemente agradecer muchísimo este espacio del observatorio, agradecer a mis compañeras de mesa virtual y también las preguntas y los comentarios tan atinados y pertinentes que nos compartieron. Gracias a Yuri, que compartió también una muy informada y documentada opinión. Me parece que lo que nos comentaba Yuri da pie a un cierre con respecto a estos estándares internacionales que hemos compartido, y es que, uno, no son todos los estándares que hay, o pautas o documentos que hay. Hay también algunos de UNICEF que me parece que son muy importantes que se exploren. La FAO, por ejemplo, en materia de alimentación, publicó un muy interesante documento con medidas que recomienda a los estados. En fin, las diversas organismos e instituciones multilaterales están emitiendo posturas. Me parece que es muy importante para todas las personas, desde el sector público como desde el sector social, incluso el sector privado, que se asomen a estos estándares, que diseñen política y la implementen con enfoque de derechos humanos, con perspectiva de género e interseccionalidad. Me parece que esta es la misión de la comunidad de personas defensoras de derechos humanos en el marco de la pandemia. Seguir sembrando la semilla de los estándares más elevados para que crisis como esta la podamos enfrentar y vencer con solidaridad, con estándares científicos, pero también con el aporte de tantas décadas que el movimiento de derechos humanos y el movimiento feminista han llevado al terreno público, que es que haya altos estándares democráticos
para que las mujeres no resientan de esta forma tan brutal el impacto de las peores formas de desigualdad y que además resientan este impacto de la desigualdad del mayor riesgo a contagio. Me parece que es muy importante que en este marco asumamos el compromiso de actuar de conformidad con la pauta conforme a la cual saber que la mayor debilidad que tenemos como sociedad global incluso es nuestra población más vulnerable. Somos más débiles en la medida en que no empoderamos y fortalecemos a nuestras poblaciones más debilitadas y más vulnerables. Y me parece que justamente de eso trató esta conversación. Me dio mucho gusto compartir con ustedes este espacio. Muy bien, muchas gracias. Pues les agradecemos a todas y a todos su presencia virtual. Estaremos haciendo más actividades como parte del trabajo que realiza la organización. Y para manera de cierre, por mi parte, quiero comentar que están presentes también en este momento la compañera Eloína Lezama Narváez. Ella es directora de comunicación de la organización. Está Liliana Lomelí, que es coordinadora de derechos humanos en coordinación con Estela Reyes, que creo que también está conectada. Y menciono esto porque es importante que quienes nos escuchan, quienes nos ven, sepan que seguimos desarrollando nuestros proyectos, que la Red de Mujeres está trabajando en varios proyectos en forma simultánea. Estamos trabajando también en una colecta de recursos para apoyar a compañeras de Calakmul y Jopelchen, y que nos ayudaría mucho que quienes estuvieron el día de hoy compartan la información, hagan saber a otras personas que estamos haciendo trabajo comunitario de manera permanente y que se está realizando también pues este trabajo de acompañamiento psicológico, acompañamiento jurídico, que se está brindando información para garantizar que eso es algo muy importante. La organización, la Red de Mujeres, que cumple precisamente este año 10 años, tiene 10 años trabajando en el acompañamiento integral de acceso al aborto medicamentoso y seguro en la península, y que compartimos esta información. Queremos hacer llegar a más mujeres esta información, que desde cualquier parte del país, aunque tenemos como sede de trabajo el estado de Campeche, si nos piden información o nos solicitan algún tipo de apoyo para este y otros temas de derechos sexuales y reproductivos y de todos los derechos de las mujeres, con mucho gusto las podemos atender a través de nuestras redes y a través de las direcciones de las áreas. Liliana, me gustaría si quieres dar un mensaje o Estela, si están por allí, abrir su micrófono para compartir sobre la recaudación que estamos haciendo, por favor. Hola, ya que Estela. Hola, hola a todas, buenas tardes. Sí, un poco como siguiendo la línea de lo que compartía Arge, desde hace ya un par de años estamos trabajando con 2 redes de defensoras comunitarias en Calakmul y Jopelchen, que son mujeres que están formándose y generando pues acciones muy puntuales y específicas dentro de sus comunidades para pues construir otras formas y más justas de relacionarse en la comunidad, y también para acompañar a mujeres y niñas sobrevivientes de violencia de género, específicamente violencia sexual y violencia familiar. Con motivo a toda esta situación de la pandemia y del COVID, nos estamos organizando en conjunto con ellas para realizar una campaña de recolección de recursos con la idea de poder mandar a las comunidades, específicamente con las defensoras, un fondo que les permita ser utilizado para la compra de víveres, medicamentos y artículos de primera necesidad para las mujeres y las niñas de la comunidad. Y nosotras, a quienes estén interesadas, les podemos ir compartiendo información
al número de cuenta al que pueden estar depositándonos. También nos pueden seguir dentro de nuestras redes sociales. Las redes sociales de la organización ahí tienen de manera muy puntual el número de cuenta en el que pueden depositarnos. La verdad es que 50 pesos, 100 pesos, lo que realmente esté dentro de sus posibilidades es de mucha ayuda, y eso pues nos va a permitir que las mujeres en las comunidades pues sigan haciendo y sigan acompañando. Gracias. Bien, muchas gracias. Están ustedes viendo en sus pantallas la información sobre esta campaña, que también consideramos que es muy importante para la red de mujeres, el continuar brindando y que se siga llevando la información de los servicios que brindamos. También está nuestra compañera Jenny. Ahora estaba recordando que es muy importante que ustedes sepan que parte de los servicios que seguimos brindando es la prevención del VIH, la detección oportuna del VIH, y que estaremos buscando los medios para hacer llegar también las pruebas rápidas para que se sigan practicando entre las poblaciones que deseen tener acceso a las pruebas rápidas para la detección del VIH. Son muy importantes que en estas condiciones ustedes y todos y quienes nos acompañan sepan que seguimos precisamente brindando estos servicios. En breve estaremos compartiéndoles más información. Nuestras compañeras a través de las redes sociales seguirán difundiendo. Y pues hasta aquí les agradecemos mucho su presencia, su participación, y esperamos que nos acompañen en otro evento más, y que las compañeras que ya se registraron en el chat les haremos llegar la información para participar en este taller que se dará a partir de la próxima semana. Por mi parte es todo. Muchas gracias.